nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Consagremos el lugar donde estamos, las personas que comparten con nosotros. Recuerden que estamos celebrando la solemnidad de todos los santos. Nuestra mirada debe estar en el cielo. El Evangelio de mañana o de este domingo nos propone las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, Mateo 5, donde Jesús nos va a llamar bienaventurados. La santidad está en nuestras manos. No hay que hacer cosas extraordinarias para llegar a la santidad. Desde lo cotidiano podemos ser santos. Recuerden que el Papa Francisco nos hablaba sobre la santidad y decía que yo puedo ser santo saludando a mi vecina, puedo ser santo no entrando en comidillas. Que esta solemnidad de todos los santos nos inviten a recobrar nuestro primer llamado a la vida cristiana que se nos hace ¿dónde? En el bautismo. Y tener la mirada puesta en Jesús, como dice Pablo, sean santos como vuestro Padre es santo. Repito, la santidad no se logra con cosas extraordinarias, sino desde la simplicidad, desde nuestro diario vivir, haciendo el bien, dándonos al otro. Y la santidad también es posible a la acción del Espíritu. Por eso siempre hay que pedir iluminación del Espíritu. Siempre hay que estar dóciles a su voluntad, para que Él nos inspire, para que Él nos oriente y nos señale el camino que conduce al Padre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué belleza. Vamos entonces hoy a trabajar el tema de los milagros de Jesús. Quiero partir de una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por la palabra milagro? Algo que no entiende el razonamiento humano. Algo que no entiende el razonamiento humano. Muy bien, Alice. ¿Alguien más? Ahí sí podríamos Diría que nombrar la son palabra hechos visibles. Bien, eso. Mariana, ¿qué decía? que ahí sí podríamos incluir la palabra extraordinario, porque ahí se refiere a un suceso que normalmente en la vida nuestra no le damos una explicación muy acertada, pues a nivel del razonamiento, de nuestro entendimiento. Muy bien. Carmen, usted estaba hablando y pues no le escuché. Sí, profesor Guillermo. Yo digo que es un hecho visible Bueno, y gracias. y creíble porque viene de Dios. Bueno, muy bien. Oscar estaba diciendo algo. Acontecimiento inesperado, extraordinario. Bueno, muy bien. Cuando hablamos entonces del tema de milagros, de pronto muchos dirán, bueno, ¿qué tendrá que ver este tema con la materia?
Pues yo digo que tiene que ver mucho porque si estamos hablando de la persona de Cristo, Cristo con los acontecimientos de su vida nos va hablando y nos va diciendo algo. Los milagros nos tienen que llamar la atención altamente porque nos van, o más bien nos tenemos que dejar hablar por ellos. ¿Sí? Pido el favor silenciar micrófonos. Gracias. Decía que los milagros nos tienen que llamar altamente la atención, nos tenemos que dejar interpelar y hablar por ellos. Vamos a definir qué significa la palabra milagro, de dónde proviene. Recuerden que es importante la definición etimológica. De la palabra milagro proviene del latín miraculum, ¿sí? Miraculum, que significa contemplar con admiración algo, ¿sí? Contemplar con admiración algo. Es un acto meramente divino. Es un acto meramente divino. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que es sobrenatural. Decía ahorita Alice muy sabiamente a la respuesta de que es algo incomprensible a la intelequia humana. Un milagro es eso, incomprensible a la intelequia humana. Ahorita lo vamos a mirar a más profundidad. Los milagros, aunque ahorita dijo Mariana que es algo extraordinario, que está bien, pero los milagros también van sucediendo en lo cotidiano. No tenemos que esperar algo asombrosamente estentóreo para decir que es un milagro. Nosotros diariamente vamos experimentando el milagro en nuestra vida. ¿Qué es lo que no nos permite a nosotros experimentar esos milagros? Es algo lo que el ser humano en la actualidad ha perdido, y es la capacidad del asombro. El ser humano hoy en día hemos perdido esa capacidad, es decir, ya no nos dejamos asombrar, ya hemos perdido el sentido por eso, por el asombro. Por ejemplo, algo tan simple, voy, abro la canilla o la llave y por lógica me tiene que salir ¿qué? Agua, ¿cierto? Por lógica. Sí. Porque es que estoy al día con los servicios públicos, no me han llamado de que haber racionamiento de agua, entonces por lógica me tiene que salir agua. Pero eso es un asombro. Algo tan simple como es hacer este gesto y ya generó un milagro. Me acuesto y como no me siento enfermo y como no me siento, es decir, estoy viento en popa, mañana me tengo que levantar. Y me levanto y es que sí. Perdemos esa capacidad. Señor, gracias por esta nueva oportunidad de vida. Gracias por este nuevo amanecer. Qué bello es contemplar un nuevo respirar con mi familia. Eso es una capacidad de asombrarnos. Si yo hoy abro la canilla, ¿qué es lo que me asombra? El que no me salga, ¿pero por qué? ¿Me cortaban los servicios o qué? Ahí sí quedo asombrado. Dios mío. ¿Sí? ¿Ahora qué? Dejémonos asombrar. Dejémonos sorprender. Dios todos los días nos sorprende. Todos los días. ¿Qué son los milagros? Los milagros son signos del poder salvífico de Jesús.
miren el término, signo del poder salvífico de Jesús. Jesús, con los milagros, nos quiere dar a entender de que a través de ellos también logramos o nos habla el sentido de la salvación. Por ejemplo, miren la cruz. La cruz. La cruz es un signo de milagro, porque nos ha dado ¿qué? La salvación. ¿Sí? Ha dado la salvación. ¿Qué será también el milagro? El milagro es la revelación del amor de Dios hacia los hombres. ¿Sí? Revelación del amor de Dios hacia los hombres. Pero sobre todo en los hombres que sufren. En los hombres que sufren e invocan curación. Miren qué interesante, y es que nos encontramos con un hecho o con un relato bíblico donde el paralítico le dice a Jesús: si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué responde Jesús ante esa propuesta, por así decirlo? ¿Qué le dice? Sí quiero. Si quiero, queda sano. Sí quiero. ¿Cierto? Si Queda quiero, sano. queda sano. Entonces, ahí manifestó ese amor Dios para con este hombre. Los milagros también manifiestan el amor de Dios en aquellos que piden perdón. Miren que nos encontramos también con el relato de el publicano y el pecador. O el fariseo y el pecador. Donde este va a decir: mírenme, todo imponente en el templo, que dice: yo no soy como aquello, yo dono, yo diezmo, yo esto y esto y esto. Y el otro va a decir con rostro en tierra: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y entonces nos cuenta el relato que Jesús le pregunta a la gente: ¿quién de estos dos salió justificado? Y dice: el que pidió perdón. El milagro es también cuando se pide perdón. Por ejemplo, nosotros cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, surge un milagro. Surge el milagro de que vuelvo a la amistad perdida con Dios. Cuando voy en esa búsqueda, cuando voy en esa necesidad de reconciliarme. También el milagro tiene otro tinte, y es cuando se implora piedad. Se implora esa piedad. Miren que desde el Antiguo Testamento se ve el amor de Dios reflejado en los acontecimientos. Y en el libro del Éxodo capítulo 3 nos vamos a encontrar palpablemente con ello. Cuando Dios tiene ese diálogo con Moisés, Moisés le pregunta como en pocas palabras: bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Por qué me va a enviar a ellos? ¿Por qué los tengo que liberar, perdón? Y Dios le dice: porque su clamor llegó a mí.
A ver si alguien tiene Éxodo 3:9 para que nos lo lea para corroborar. Éxodo 3:9. Profesor Guillermo, le pregunto algo. ¿La Biblia de Jerusalén latinoamericana es la última Biblia que ha salido? Bueno, no le sé responder a esa pregunta. Aquí está el versículo. Acá, Profe, yo lo tengo acá. ya lo tengo. Bueno, Oscar, léanoslo por favor. Ya lo tengo. Bueno, El clamor de el clamor, los israelitas. atención, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Exacto. El pueblo imploró piedad. ¿Y surgió qué? El milagro de la liberación. El clamor llegó a mí. Cuando yo imploro, cuando yo aclamo a Dios, surgen milagros. Y muchas veces pensamos que los milagros solamente surgen en quienes están desahuciados por una enfermedad. Y solamente pensamos que los milagros surgen únicamente en aquellos que son buenos. El milagro sucede en quien pide el milagro. ¿Cuántas veces hemos perdido la esperanza porque he sufrido muchos duelos? Y no entiéndase duelos únicamente por la muerte de alguien. Hay partidas que duelen, por ejemplo, la separación de dos personas. Hay duelos que duelen, por ejemplo, como un duelo sentimental, una crisis, a lo que llamamos nosotros la crisis existencial. Y entonces nos sumergimos, nos ensimismamos en esos dolores que peleamos con todo. Peleamos hasta con el aire que respiramos, peleamos con la alimentación, no queremos, entramos en un ayuno el día que no tenemos que entrar. ¿Cierto? Pero cuando clamamos, cuando volvemos la mirada al Padre, Él nos saca. De ahí el término de que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. ¿Sí? Entonces, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre se ha revelado a los hombres, siempre ha revelado su amor. Y eso nos lo va a decir una encíclica, si mi memoria no me falla, bueno, tal vez no me va a fallar porque ahorita en la clase anterior me lo corroboraron, que sacó el Papa Juan Pablo II el 30 de noviembre de 1980. En la primera clase yo decía 1983, pero me corroboraron. 1980. Llamada Divis in Misericordis. ¿Sí? Divis in Misericordia. Sobre la misericordia divina. Qué bueno que nos adentremos en estos documentos del magisterio de la Iglesia y también profundizamos en ello. En resumidas cuentas, el Profe, ¿me lo repite cómo se llama? Divis Misericordia, o en español Misericordia Divina, ¿sí? Misericordia Divina, una encíclica bella, que si uno lo lee, mira todo el acontecimiento de Jesús también allí. Decía entonces que, por tanto, los milagros son obras de Jesús.
que van a tener como finalidad la misión redentora. Y también son posibles para restablecer el bien del mal que anida en el hombre. Vea qué bonito esto. Los milagros tienen esas dos connotaciones. Hablarnos de la misión redentora de Jesús y restablecer el bien del mal que anida en la vida del hombre. Cómo Jesús, mientras evangelizaba, hacía a través de los milagros de que el mal se alejara. Vemos muchas escenas de persona que ha sido sanada de espíritus inmundos, que ha sido liberada, que ha sido reincorporada por la gracia de Dios. Entonces en los milagros nos tienen que hablar, decía ahora, nos tienen que hablar y nos tienen que llevar a preguntarnos el por qué y el para qué de ello. El por qué y el para qué de ello. Voy a citar a dos santos padres de la Iglesia, dos padres y doctores de la Iglesia, que son San Agustín y Santo Tomás, a ver qué nos dicen ellos con referencia a esto de los milagros. San Agustín nos va a decir, abro comillas, vamos a escuchar la definición y yo ya luego les explico. San Agustín nos va a decir, abro comillas, la creación incluye dos aspectos, la naturaleza corriente y el milagro excepcional. Esos dos aspectos corresponden a dos tipos de semilla. Las semillas corrientes que produce la naturaleza corriente y la semilla de las semillas que produce la virtud misteriosa que da origen a transformaciones incomprensibles. Repito, la semilla de las semillas, es decir, que da origen a las virtudes misteriosas y que transforman lo incomprensible. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir entonces esto? San Agustín nos quiere decir en pocas palabras que el primer aspecto del milagro es algo excepcional. Algo que uno queda, decíamos ahora, asombrados. ¿Sí? Algo que no entra en la entelequia, decía ahorita Alice, no entra en la entelequia humana. Es inaccesible en la parte humana. Y el segundo aspecto es que lleva a una virtud misteriosa. Es un misterio. Es un misterio. Y como es un misterio, es inexplicable. Y cuando hablamos de misterio, es algo que no se deja entender, porque si logramos entender el misterio, se pierde el sentido de. Deja de ser misterio. Deja de ser misterio. ¿Sí? Permítame citar el ejemplo, no sé si cabría o cabrá aquí, no sé, pero lo voy a citar. Una pareja de novios o una pareja de esposos o unos amigos se dice el uno al otro: ¿qué es lo que yo siento por usted? ¿Qué es lo que usted ha hecho en mí para yo sentir esto por usted? Yo no comprendo.
quisiera saber qué pasó con usted que mi vida tiene este sentido. Un embrujo. ¿Cuál podría ser la respuesta fuera del embrujo de Carmen? Ay, me escuchó. Ay, no, pero tiene un oído de físico. ¿Cuál podría ser la respuesta? Si hay una conexión ahí, si estas personas quieren continuar ojalá no encuentre respuesta a eso, porque se le pierde el sentido. Ah, sí. Se pierde el sentido. Cuando uno encuentra lo que investiga, por ejemplo, los grandes investigadores, cuando encuentran lo que buscan, ya se quedan otra vez maniatados y tienen que volver a empezar de cero para volver, porque ya encontraron una cosa y se les pierde de pronto el sentido. Profe, me disculpa. Sí, Profe, me disculpa. Lo que pasa es que hay compañeritos que tienen el micrófono abierto. Entonces hay mucha interferencia desde hace ratito. Usted los puede apagar de ahí, profe. muchas gracias. Bueno, profe, usted qué pena. No, tranquila. Lo mismo entonces pasa con el misterio. Es un misterio, una virtud misteriosa, que transforma o que nos lleva a lo incomprensible. Ustedes y yo hemos escuchado que, por ejemplo, personas que han tenido enfermedades críticas, cancerígenas, que han estado a su estado terminal, el dictamen final del médico es: no hay nada más que hacer. Les doy el ácido, un placer tenerlos en este mundo. ¿Cierto? Es la única esperanza. Pero de la noche a la mañana, podríamos decir eso, de la noche a la mañana, cuando va a la última quimioterapia, se da de cuenta de que ya no hay absolutamente nada. ¿Y cuál va a ser la respuesta del médico que acabó de decirnos que nos dijo? Ya no. Ya no. ¿Cuál va a ser la respuesta? Aquí surgió Un algo milagro. inexplicable. Muy bien. Lo que para la ciencia ya era fatídico, para Dios es salvífico. De ahí el término: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eso nos va a decir entonces San Agustín. Vamos a Profe, mirar ¿me permite? Sí, Oscar. Oscar, adelante. No, sino que yo en cuanto a los milagros, una vez escuché algo muy bonito, que decía en cuanto a los milagros que en la vida de Jesús, para las personas que eran ayudadas por Jesús era un milagro, todo lo que aconteció. Pero para Jesús no era un milagro, para Jesús era algo muy simple y sencillo que venía del fondo de su corazón y se llamaba compasión. Él Claro. sentía compasión por todos sus hijos, que le duele que sufran, que estén metidos en dificultades como lo es ahora. Entonces, siempre que sucede un milagro, cuando llega lo incomprensible, como tú decías, es que llega la compasión de Dios a cada uno de nosotros, sus hijos, que le clamamos, que le pedimos, que le rogamos que nos ayude. Eso era, Gracias. profe. Muchas gracias. Lo que decíamos ahí, la revelación del amor de Dios hacia los hombres siempre ha estado. Dios siempre se ha hecho presente. Todos los días de nuestra historia. Todos los días de nuestra historia. ¿Qué nos va a decir entonces Santo Tomás? Santo Tomás nos va a decir lo siguiente. Dice: distingue dos aspectos en los milagros. El primero, la acción misma que supera la capacidad de la naturaleza, algo similar a lo de San Agustín. Es lo que hace definir los milagros como actos de poder. Actos de poder. Y el segundo es la finalidad de los milagros, o sea, la manifestación
de algo sobrenatural. Es lo que hace denominarlos como signos. Cierro comillas. En pocas palabras, Santo Tomás dice que los milagros tienen dos aspectos. El primero es un aspecto de poder y el segundo, algo de signos. Los milagros nos llevan a través de los signos y los signos nos hablan. Lo que decíamos ahora, es un signo del poder salvífico de Jesús. Santo Tomás lo corrobora, es un signo. Es un signo. Por ejemplo, antiguamente, en el Antiguo Testamento nos hablan de la enfermedad de la lepra. La lepra era denominada como una enfermedad contagiosa, que el sacerdote era el que tenía que excluir de la comunidad a quien la padecía. Y era el mismo sacerdote quien incorporaba a quien ha quedado sano. Miren que cuando Jesús sana a los 10 leprosos, ¿qué les dice? Como signo, en unas partes, pero dice, vayan y preséntensele al sacerdote. ¿Para qué? Para que el sacerdote vea el signo de la curación. Jesús, cuando curó, utilizó muchos signos. Al que estaba ciego de nacimiento, ¿qué le dice? ¿Qué le hace? ¿Qué signos utiliza? La saliva y el barro, o más bien el polvo, y hace barro, y le ungen los ojos. Al que estaba muchos años sin poder llegar al oleaje de la piscina, el signo es el agua. Al que está sordomudo, el signo es ¿cuál? Los dedos y la saliva. Los milagros van acompañados de signos y los signos nos hablan. Los signos nos tienen que decir algo. Miren que desde el Antiguo Testamento los signos han sido muy importantes. Moisés, cuando saca al pueblo, muchos de ellos quedan mordidos por la serpiente. Y Dios le dice que ese bastón o el báculo o la vara que lleva se convertirá en una serpiente de bronce. Y le dice, ponlo en lo más alto. Y todo el que queda picado o sea mordido y mire a esa serpiente quedará curado. El signo. Y traslademos eso como a nosotros en la actualidad. Todo el que está en pecado y mire la cruz, recobra de que ha quedado salvado. La curación. Sí. Los signos. Los signos. Eso es lo que nos dice entonces Santo Tomás y San Agustín. Ahora vamos a mirar 3 aspectos de los milagros. ¿Sí? Los milagros tienen 3 aspectos. Primer aspecto, ontológico. El aspecto ontológico. ¿Alguien va a hablar? Todavía hay por ahí un micrófono abierto que nos está generando ruido, profe. Luz Amparo Quintero Gómez. Sí, pero es que no me deja ver para apagarlo, porque se me descontrola este celular. Luz Estoy Amparo, viendo.
No, pero profe, el Ya, profe lo puede hacer, no se preocupe. ya la silencié. Bueno, decía que los milagros tienen tres aspectos. El primer aspecto es el aspecto ontológico. Recuerden que la ontología, no dontología, ojo, ontología. Aquí está Sol Beatriz, que es la experta en odontología. La ontología es la ciencia que estudia el ser del hombre, ¿cierto? El ser. Y entonces la ontología es el milagro, o más bien el milagro trasciende. Es decir, imposible a las criaturas, que supone necesariamente una intervención divina. Repito, el milagro es una obra trascendente, es decir, imposible a las criaturas, que supone necesariamente la intervención divina. Entonces los milagros, reiteramos, no están a nuestro alcance intelectual, a nuestro raciocinio. Es algo meramente divino y espiritual. ¿Por qué? Porque si le mete raciocinio a ello, pierde el sentido de ser algo sagrado, algo misterioso, decíamos ahora. Si esto tiene una connotación intelectual, el milagro pasa de ser milagro a un acto de magia, como muchos pensamos en eso. ¡Ay! Tengo un dolorcito de cabeza y entonces con rezar y rezar y rezar, ya, puede que Profe, surja, ya doy la palabra, puede que surja, sí, por la fe. Recuerden que la oración es la primera fórmula para adquirir el milagro. Pero no es algo que supere únicamente la parte humana, que no lo logra superar, sino que es algo que nos lleva a lo espiritual y divino. Sí, Patricia. profe, me perdí ese pedacito, o sea, lo escuché, pero no sé si no lo escuché bien, no lo comprendí. Entonces el milagro no es que hacer, me perdí. No es una cosa de magia, porque ¿qué? Exacto. ¿Por qué? Porque si se vuelve algo mágico, pierde la razón de ser misterio. Por eso no entra en la entelequia humana. Miren qué interesante, y es que cuando Jesús calma las tempestades, muchos de sus discípulos dicen, ¿quién es este? ¿Quién es? Estas cosas, ¿de dónde proceden? ¿De dónde? Humanamente es inaccesible. Humanamente nos queda grande comprenderlo. El ejemplo que citaba ahora del médico. La parte humana dice ya no más, hasta aquí llegó la ciencia, hasta aquí llegaron las fuerzas humanas, ya esta persona. Pero Dios tiene la última palabra. Cristo nos tiene la última palabra. Luego viene el segundo aspecto, y es un aspecto psicológico. El aspecto psicológico apunta que el milagro es un hecho insólito, un prodigio que provoca el asombro y la admiración del hombre. Algo que provoca admiración y asombro del hombre. Recuerden que la psicología, junto con la ética, estudia los comportamientos humanos, ¿cierto? Y frente a un aspecto psicológico que genere emoción, hay ciertas maneras de manifestarlo. De aquí vamos a comprender, o que mucha gente dirá, pues que esta gente, ¿por qué no obedeció a Jesús?
Recuerde que cuando Jesús hizo muchos milagros, ¿qué le decía a la gente que curaba? ¿Cuál era la advertencia? Que no le dijera a nadie. Vaya calladito y no le diga a nadie. Eso, coma callado. Coma callado. Tranquilito. Que en boca tapada no entra el virus. Bueno, cierto, muy el que lo entendió, lo entendió. ¿Sí? Pero la gente, ¿qué hacía? Lo contrario. Iba y le contaba a todo el mundo. Exacto. Él me curó. Él me hizo esto. Ese es el aspecto psicológico, la emoción. ¿Quién no se va a emocionar después de haber nacido ciego y digámoslo más o menos duró 30 años sin ver? ¿Quién no se va a emocionar contemplando con sus propios ojos las maravillas que 30 años se había perdido? ¿Quién no se va a maravillar al verse que después de haber sido excluido y rechazado por la gente, ha quedado curado de una lepra? ¿Quién no sale dando brincos cuando es un paralítico y dice, hijo de madre, cuánto ansiaba, cuánto anhelaba yo estar caminando, estar saltando? Y entonces le tiene que contar a toda la gente. Miren, el que es curado que estaba pidiendo en el templo, el ciego de nacimiento. Este no era el que pedía en el templo. ¿Qué hace aquí? Ya lo vemos hablar, ya lo vemos, vemos esas maravillas. ¿Por qué? Porque la experiencia de Jesús no se puede acallar, no se puede silenciar. Tenemos que gritar a grandes voces lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuántas veces silenciamos lo que no tenemos que silenciar? ¿Y cuántas veces gritamos a grandes voces lo que no tenemos que gritar? Ejemplo, los sacerdotes, los saduceos y los fariseos. Acallaron lo que tenían que decir acerca de Jesús, mas gritaron a grandes voces blasfemias condenatorias contra Jesús. Entonces el milagro, según el aspecto psicológico, nos lleva a sorprendernos. Y yo reacciono de una manera distinta a. Miren, los 10 leprosos, los otros se fueron, pero el otro se devuelve, porque el aspecto psicológico lo llevó o le dijo, hermano, tienes que ir a hincarte y agradecer. Los otros siguieron de largo, por eso Jesús dice, ¿dónde están los otros 9? Pero este, siendo extranjero, pero desde el punto de vista del aspecto psicológico, reaccionó de otra manera. Los otros vieron como tan natural esto. Es que Él puede, es que Él puede. Él es el médico, Él nos tiene que sanar. Pero el otro descubrió la grandeza, el misterio escondido en las palabras que Jesús les dijo, quedan sanados. Entonces el aspecto psicológico, repito, es la manera de reaccionar frente a un acontecimiento del hombre. Miren, frente a en esta pandemia, en esta época que vivimos, ustedes han visto en las noticias o algo que fulanito se recuperó y salió triunfante en medio de una calle de honor de los médicos, todo el mundo aplaudiendo, le toca campanas, porque es un milagro. El aspecto psicológico lo lleva a reaccionar de eso. Nosotros hemos evidenciado en algún momento en nuestra vida algunos hechos de realidades. Uno reacciona de esta manera, otro reacciona de otra manera. Uno entra en depresión, otra persona no le pone como mucho cuidado. El aspecto psicológico. Y el tercer aspecto es el aspecto intencional. El milagro tiene un aspecto intencional. ¿Qué quiere decir? El milagro es un signo que Dios dirige a los hombres para manifestarles la sobreabundancia
y gratuidad de su amor que los conduzca a un encuentro con Él. Una intención. Yo les decía ahora, los milagros nos tienen que hablar. Jesús a través de los milagros nos habla. Dejémonos hablar. Por eso hablan de los signos. Una intención. ¿Qué intención tendrá esto? Por ejemplo, personas que estaban más allá que acá, volvieron a recobrar las fuerzas y revivieron. Y entonces se preguntan, o la gente pregunta, vea, este que se veía más de allá que acá, ¿cómo se recuperó? Vea, qué bien. Pero viene acompañada la pregunta, ¿qué querrá Dios en la vida de él? ¿Qué le estará queriendo decir Dios? Dios le dio otra oportunidad. ¿Para qué? ¿Qué intención tiene allí? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. En mi vida, ¿qué milagros han hecho? ¿Con qué intencionalidad se han hecho? ¿Ve? ¿Por qué he tenido que pasar por estas? Y entonces cuando uno ha pasado por las verdes y cuando ya está cosechando lo maduro, dice, fue necesario aquello para llegar aquí. La intencionalidad. Nos vamos a encontrar entonces con el relato de la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús está en el sepulcro, antes de abrir el sepulcro, antes de decir, quiten la piedra, Él va a hacer una oración. Y en palabras nuestras, Él como que le va a decir a Dios, por favor, écheme una manito. Écheme una manito. Porque es que miren a toda esta gente que está aquí, vea, toda esta gente está, vea, no admiradas porque me ven a mí, sino porque vamos a buscarle otra caída. Esta gente está en la comidilla, está como en el chismorreo, perdónenme en el término. A ver qué va a suceder. Y entonces la intención de esto, Jesús se la hace saber al Padre y le dice, por favor, manifiéstate para que todos estos que están aquí crean que tú me has enviado. Vea la intencionalidad de ese milagro. ¿Sí? La intencionalidad. La intención es devolverle pues el familiar a Marta y María, sus hermanas cercanas, sus familiares cercanos. Pero hay otra intención de fondo y mayor, y es que los que le siguen y están allí verdaderamente crean en lo que Él les estaba anunciando. Esa es la intención de los milagros. ¿Qué intención tiene Jesús en mi vida? Preguntémonos. ¿Qué intención tiene Jesús con que, o Dios, con que yo vuelva a levantarme una mañana? ¿Qué intención tiene Dios con esta situación que se me ha presentado? Miren, muchachos y muchachas, la semana pasada estaba leyendo yo un artículo que decía, el coronavirus o esta pandemia ha hecho que el 80% de la humanidad recobre su sentido espiritual. ¿Ve? Esta pandemia, no con esto quieren decir que fue una provocación o fue que Dios lo permitió, no. Pero esto ayudó de que el hombre volviera a descubrir su dimensión y necesidad espiritual y de Dios. Miren que nos hemos encontrado presidentes que dicen, recemos, invitando a la oración. Profe, pero ¿Sí? Oscar. no, profe, que sí se puede decir que Jesús lo permitió, o que el Señor lo permitió, porque Él puede parar todo lo que quiera, pero lo permite simplemente entre las cosas que vivimos humanamente, pero permite que sucedan las cosas. Claro, de hecho, mire que la palabra de Dios dice, ni ¿No una crees? hoja de un árbol se mueve si no es
por la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero Así es. esto nos tiene que llevar a hacer esa lectura, la intención. Mm. Qué interesante. Entonces los milagros tienen una intencionalidad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que toda su vida fueron muy de vida amplia, de una vida muy liberada, muy libertina, Alegre. y al final sufre algo y dice, me convierto a Dios? Y son Profe, testimonios. profe, me ¿Sí? permite, papá. Profe, Sí, entonces, Patricia. gracias. Pero yo me confundo ahí, porque cuando dicen que ninguna hoja se mueve, ¿cierto? Entonces hay veces la gente, cuando las personas dicen, ay, pues que me pasó esto, porque así Dios lo quería, pero también hemos escuchado acá que Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Entonces ahí es donde yo me confundo. Bueno, a ver. Dios jamás va a querer el mal para sus hijos. ¿Qué padre va a querer el mal para sus hijos? En primera instancia. Pero hay acontecimientos de la vida que unos otros vamos buscando, pero Dios desde la libertad que nos dio a cada uno nos lo permite. ¿Qué es eso? Muy bien. ¿Sí? Desde la libertad que Dios nos dio a cada uno nos permite. ¿Sí? Nos permite nuestro libre vivir, nuestro libre accionar. Pero Dios nunca dice, haga esto. Nunca. De ahí entonces ese juego de palabras. Dios no quiere el mal para sus hijos, pero Dios no permite, o más bien Dios no le manda ese mal, es el hijo el que va buscando ese mal. Miren, lo tenemos muy ejemplificado en el libro del Génesis, en el momento de la caída de Adán. Dios le dice, come de todos estos frutos que ve aquí, menos de aquel. Menos de aquel. ¿Dios permitió que él cayera? No, fue la libertad. Y es tan así, miren qué interesante, y es tan así, No, mi vida, aquí no está. y es tan así que cuando los expulsa del paraíso, como no quiere que se le pierda a sus hijos, manda un ángel para que los cuide. ¿Sí? Les manda un ángel. Siempre está dispuesto a. Entonces, los milagros nos tienen que llevar a hablar de estos tres aspectos: ontológico, psicológico e intencional. Claro hasta aquí, dudas, preguntas o aportes. Profe, Sí, Nelson. volviendo a la pregunta anterior, pues si quiere me la responde, si no, a uno sí le queda como inquieto, es nada, una hoja no se mueve si no es por la voluntad del Señor, alguna intención tiene. Cuando Sí, uno pone a pensar en las inundaciones, en los tsunamis, en, en, en todas estas catástrofes, ¿qué puede pensar uno en ese caso? Donde tanta gente muere, donde tantas ciudades se pierden, ¿qué puede pensar uno? ¿Qué intención tiene Dios que sea tan grande como para que esto suceda? bueno, repito. Movidos por la libertad nuestra es que suceden las cosas, ¿cierto? Vea que también voy a citar cuando Dios quiere destruir al hombre, cuando el pueblo de Israel, se rebela contra Dios creando el becerro. Él quiere ir a exterminarlo. Y Moisés le dice, ¿cierto? Tranquilito. Miren cuando quiere también
derribar, también podríamos decirlo, derribar o también exterminar, acabar también otra vez con el hombre, cuando Abraham le dice, disculpe si yo te pregunto, si encuentra 20 justos, ¿qué haría? Si encuentra 15, si encuentra 10, si encuentra 5, es más, si encuentra uno, ¿qué haría usted? Y Dios dice, si encuentro uno, en nombre de ese uno, no destruiré la tierra. Hay una intención. ¿Cuál es la intención más grande que Dios tiene con todos nosotros? Que nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Humanamente puede surgir ese interrogante. Ya no hay la palabra, Oscar. Humanamente puede surgir ese interrogante, el que nos propone Nelson y Patricia, humanamente, ¿sí? Pero, ¿cómo así? Si Dios, que es el dueño de todo esto, que lo ha creado, ha permitido ello, ¿pero por qué? Humanamente. Pero, cristiana y es de la fe, no. Que esto lleva a que mucha gente se convierta, sí. Pero repetimos o reitero, Dios nunca quiere el mal para sus hijos. Por ejemplo, es que eso fue voluntad de Dios. No, eso es voluntad de Dios. Permítame citar un ejemplo, y es que si una persona, por ejemplo si yo veo que viene un carro, que el semáforo peatonal está en rojo, ¿sí? Que el semáforo peatonal está en rojo, y yo veo que un carro viene por allá, digamos, a media cuadra donde yo estoy, si yo paso y ese carro pues llegó más rápido que yo y me elevó, ¿fue la voluntad de Dios? No, fue mi decisión. Fue mi decisión. ¿Sí? Fue mi decisión, porque yo sabía que la alerta estaba, su semáforo, Guillermo, está en rojo, por ende usted no puede pasar todavía. Pero con mi travesía, con mi paso, estaba expuesto ¿a qué? A ese peligro. O pude haber salido bien librado porque el carro tal vez no me alcanzó, o mal librado porque sí me alcanzó. Entonces la decisión es mía, desde mi libertad, no de Dios. Es que ya está, esa era la manera de morir de él, atropellado por un carro. Fui yo quien buscó esa manera. Dios nos deja libre albedrío. Profe. Lisbia, Alice y luego, perdón, Oscar, Lisbia y Alice. Oscar. Y Patricia. Y Patricia, bueno, dale. Profe, Oscar, sí. bueno, no, lo primero que les iba a compartir era que yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que los regalos más grandes que nos ha regalado el Señor ha sido la libertad. La libertad que nos dio el Señor ha sido algo maravilloso y algo grandioso. Y aunque Él se da cuenta de todo lo que sucede en medio de nosotros, las malas decisiones de nosotros, el mal uso de esa libertad, hace que nosotros cometamos errores garrafales, tanto en la naturaleza como en nuestra propia vida. Ahora, ¿qué pasa? El Señor muchas veces decide hacer grandes milagros en nosotros, como si nosotros lo viéramos a Él, lo estuviéramos palpando físicamente y estuviéramos viendo de milagro muy real. Pero también hay otras veces que el Señor decide quedarse callado, para nosotros parece ser como si no nos escuchara, y nosotros a veces lo queremos ver a Él como ese milagrero, o ese que sale de la botella como a barrer los problemas que nosotros tenemos para que nosotros no nos tropellemos con Él. Y yo pienso que muchas veces las dificultades es lo que nos hace crecer, y lo que nos hace cambiar y mirarlo a Él. Gracias. Pero Él todo está bajo su dominio y Él algunas cosas las permite en su misericordia, así como también a veces nos da milagros con su amor. Muy bien, gracias Oscar. Lisbia. Livia. Livia, perdón.
Bueno, a ver, es un aporte. Es que Dios no solamente nos hizo a nosotros libres, sino que la naturaleza en general la hizo libre. Entonces, el hecho de los terremotos, de todas esas cosas naturales que suceden, obedecen a dos cosas. En primer lugar, a que la naturaleza tiene su proceso normal y es libre para respirar la tierra, para hacer lo que sea, y es libre como somos nosotros y lo hace. Y el otro aspecto es la destrucción que nosotros hemos hecho sobre el medio ambiente. Entonces, muchos de los desastres naturales son provocados también por el hombre. Cuando se Sí, colocan a sacar arena de las montañas, cuando destruyen el paisaje, ¿sí? sí, Entonces, mire que siempre somos nosotros los que estamos aportando a la destrucción de la naturaleza. Y los desastres, que por qué desapareció un pueblo entero, pues mal planeada la construcción, estaba en un sitio cercano a un volcán donde la tierra tiene su forma de respirar y la tierra también es libre como somos nosotros. Entonces no es, nada tiene que ver el Señor. A él le duele que desaparezca un pueblo, pero la tierra es libre de respirar. claro. Muchas gracias, Livia. Alice, Profe, uno muchas veces escucha de las personas, pues, eh, es que Dios me puso esta prueba para que yo sea mejor, ¿cierto? sí, Entonces, mi pregunta va a que si uno realmente podría expresarse de esa manera, que es que Dios le está poniendo unas pruebas para que uno sea mejor, o sea, como si hay una intención de Dios de que yo tenga alguna dificultad para luego superarla y volverme más fuerte, volverme mejor. O sea, es ese término que uno lo escucha, pues eso sí realmente sería algo bien hablado, bien dicho. bueno. Mientras usted formulaba la pregunta, viene a mi memoria la escena de Pedro y Jesús. Cuando los discípulos le dicen a Pedro, es el Señor, cuando venía sobre las aguas, ¿qué le dice Pedro? Si realmente eres tú, hazme caminar sobre las aguas primero. Primero va a poner en duda, más que en duda, va como a poner a prueba a Dios. O más bien, más no, sí, permítanme mi enredo ahí. Duda de que es la persona de Jesús. Si eres verdaderamente, hazme caminar. Y miren que de acá viene esa libertad. ¿Qué le dice Jesús? Hágale, hermano, venga, venga. Pero frente a la primera oleada, ¿qué dice? Sálvame que me hundo. Tiene miedo. ¿Por qué cito esto? Para mí, si está mal dicho, es decir, es una prueba. ¿Por qué? Porque es que no podemos nosotros poner o hacer que nuestros acontecimientos de vida sean ocasionadas por pruebas de Dios a nosotros. Sigo con el mismo término, la libertad. Si fuera una prueba, desde el Antiguo Testamento Dios no hubiera expulsado a Adán del paraíso. Vamos a ponerlo a prueba a ver. Dios ya conoce todo, como dice el Evangelio, hasta el último cabello de la cabeza está contado. Dios sabe qué es lo que se entreteje en el corazón del hombre, sí. Pero no podemos decir, Dios me puso a prueba. Es una prueba de Dios. ¿Por qué no? Porque Dios no juega con nosotros a las pruebas. Dios, si se pone a jugar con nosotros a las pruebas, yo me atrevo a decir que pierde su esencia de ser Dios. ¿Sí? Dios no es, perdónenme el término,
La vida de la fe no puede ser un casino, donde yo gano unas veces y donde yo pierdo otras veces. No. Con Dios no se puede jugar a los dados. ¿Sí? Si me hago entender con el término, no se puede jugar a los dados. Que hoy sí gané y hoy no con Dios, no. Sí, Con sí. Dios hemos ganado siempre. Somos nosotros los que nos vamos dispersando y alejando de eso. ¿Qué pasa? Viene la parábola del hijo pródigo. El padre desde la libertad le da a su hijo la herencia. Él nunca le renegó, nunca le dijo, ve, si te vas de mi casa no volvás, porque es que esto no es un hotel. Aquí si se va a perder esto, estas preferencias. No, le dijo, tenga. Y ese papá no puso a prueba al hijo, porque el hijo ya tenía la intención. ¿De qué? De irse. Y entonces el papá no le dijo a las personas con las que se involucró, ayúdenle a gastar todo el dinero para que recapacite de que lo que hizo estaba mal hecho. No. Él mismo entró en recapacitación, entró en la cuenta de que lo que hizo estaba mal hecho cuando se vio pues ya a gatas, que es lo que nos pasa a nosotros. Y cuando estamos en esa burbuja, nos creemos en la zona de confort, pero cuando esa burbuja se revienta, ahí sí ya decimos, Dios me puso esta prueba. Porque cuando estamos en esa burbuja o estamos bien posesionados o posicionados, no decimos, esto es cuestión de Dios, sino que siempre lo colocamos en el mal ambiente cuando estamos mal. Esto es una prueba de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el rey Salomón, Dios le dice, pídeme lo que quiera? Miren, desde la libertad también. Pídeme lo que quiera, porque es que un rey tiene que tener. ¿Y qué dice Salomón? Solamente deme sabiduría para saber gobernar. Eso se lo dio. Ténganlo por claro que si él le dijo, deme muchas riquezas, deme muchos soldados, Dios se lo hubiera dado porque él dijo, pídeme lo que quieras. Yo, vuelvo y repito, me atrevo a decir que no está bien dicho decir, Dios me puso esta prueba. No. Ve, me quedé sin empleo. ¿Qué pasó? No es que Dios me puso la prueba de salir de allá de esa empresa. ¿Qué hiciste mal para que no te renovaran el contrato? No cumpliste con tu contrato laboral. O no tuviste una identidad, no adquiriste identidad con la compañía. O hubo un recorte de. Pero nunca, ojo, peligro atribuirle todas nuestras nefastas, ¿cómo podríamos decir? Nuestras nefastas acciones de vida a Dios, o nuestras suertes. No. Me atrevo a hacer, no sé si de pronto respondo a la duda, pero no. Sí, pero me queda muy claro y lo pienso de la misma manera que usted nos lo está manifestando y me parece eso, que así tiene que uno expresarlo. Gracias. Con mucho gusto. Patricia. La pregunta de la compañera de antes era también mi pregunta, era una. La otra era que, a ver, cuando hay situaciones muy duras, como la muerte de un hijo, por decir algo, vamos a colocar un ejemplo bien horrible, en un cuarto estaba una hija muriéndose, en otro cuarto estaba la hija de mi hermana también muriéndose. Cuando ella muere y la otra niña no muere, entonces yo vuelvo a lo que dice don Jairo, que vuelve a decir Alice, es que hay situaciones donde usted nos decía ahorita, hay personas que se convierten porque ven un milagro, ¿cierto? Pero también vemos situaciones donde hay personas que dejan de creer porque sus hijos mueren, ¿cierto? Entonces, cuando te preguntan a ti,
porque lo ven a uno, pues, me disculpen la palabra, aquí en esta situación de orar, de asistir, ¿cierto? De ser miembro activo de una iglesia, le dicen a uno, Patri, entonces, ¿qué pasó? Entonces uno después se queda como, sí, ¿qué pasó? O sea, por más, yo creo que uno se queda callado, uno se queda sin palabras porque uno es humano. Entonces, ante esas situaciones uno se queda como, pues, ¿qué digo? Porque yo estoy de acuerdo con usted. O sea, uno no puede decir, ah, no, es que el Señor te puso esto como prueba, ¿cierto, profe? Pero entonces yo digo, o sea, antes uno qué dice, uno cómo explica, pues la muerte de un hijo cuando, cuando la persona ora, la persona pide un milagro, entonces ahí es donde yo digo, pues uno, ¿qué dice o qué hace Bueno, ante esa muy bien. situación? Gracias, profe. Mucho gusto. Profe, pero yo también digo algo ahí con relación a eso. Pero si Dios nos ama hasta el extremo, nosotros no podemos pensar en estas cosas. No podemos pensar que en esas son cosas de Dios. Porque es que si Él nos amó, Él siempre nos seguirá amando. No nos va a dar ninguna desgracia, no nos va a dar algo que no sea diferente a eso. Un accidente, Él es amor. Amor. Muy bien, gracias Pedro. Frente a lo que Patricia nos expone, quien creyera, la muerte también es un milagro. ¿Sí? Porque es que nosotros somos los seres humanos, somos egoístas. No queremos dejarnos liberar o no queremos liberar. La muerte también es un milagro. Pedro dijo la palabra clave, Dios nos ama hasta el extremo, y nos va a decir en la carta de Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que nos rescatara a todos. Decía que la muerte es un milagro, porque miren, con la muerte de Jesús surgió un gran milagro, nuestra salvación. Y entonces las muertes también nos tienen que hablar. Humanamente, dijo también la palabra clave Patricia, humanamente es un dolor, porque no queremos que las personas queridas, y más si son hijos, se vayan. Pero ¿qué pasa aquí? No le hemos sabido dar una sana lectura a la vida. Cuando yo veo a los hijos como posesión mía, quito el don que hay de Dios en él. Es decir, como diría por allá el Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y como va a decir el apóstol Pablo, todo fue creado por él y para él. Entonces le hemos dado una lectura no le hemos dado una sana lectura más bien a la vida. Porque somos posesión. Es que es mío. Es que esto es mío. Mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi casa, mi. Y le hemos dado toda esa posesión hasta el punto de que, por ejemplo, yo no tengo carro. No tengo. Pero las personas que tienen carro, cuando tienen pico y placa, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Tengo pico y placa. Tengo pico y placa. Es decir, yo ya me materialicé con eso. Tengo pico y placa. ¿Quién tiene pico y placa? Usted no. El carro. ¿Sí ve? El juego La ciudad, la ciudad. ¿cierto? El carro. Ve, por ejemplo, digamos que yo tenga el carro. Guillermo, no puedo salir porque tengo el pico y placa. No, usted puede salir. Sus pies no tienen pico y placa. Es el carro. Entonces nos vamos posesionando de las cosas que hasta nos volvemos uno con ello.
¿Qué responde uno ahí? Ve, yo estaba rezando que no se lo llevara, que miren, que aquello, pero se lo llevó. Entonces, ¿dónde está pues su Dios? ¿Qué pasó con el ladrón bueno y el ladrón malo? El primero increpó: a ver, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Dónde está tu Dios? Por así decirlo, a verlo, sálvate pues. Y el otro le dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Porque sabe que el reino no es nuestro. Porque sabe que la vida no es nuestra, es de Dios. Entonces los milagros también nos hablan desde allí. Es dejar que Dios sea Dios. No maniatarlo. Porque si nosotros maniatamos a Dios, ahí es donde entramos en la lógica, no de Dios, sino en la lógica humana. Y pretendemos de que Dios baje a nosotros y no nosotros llegar a Él. ¿Qué pasa? Ya le doy la palabra. ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos maniatar a Dios o querer parecernos a Dios, perdemos de vista eso. ¿Qué pasó con la Torre de Babel? ¿Sí? ¿Qué pasa con la Torre de Babel? Con la Torre de Babel sucedió algo similar. Los hombres querían llegar a Dios por sus propios medios, por nuestras propias fuerzas, es decir, no necesitamos otras vías sino nosotros, que nosotros somos capaces. Eso nos lo va a decir Génesis 1:9. Y entonces dicen que todos ellos se conocían, es decir, se entendían, pero apenas vieron esto, Dios dijo: voy a bajar para confundir el lenguaje de la gente. Es decir, es que soy yo el que vengo a ustedes. Lo leíamos ahorita en Éxodo. El clamor llegó a mí, por eso bajé. No podemos dejar, o más bien no podemos quitarle el puesto o el lugar a Dios. Entonces cuando nosotros preguntamos eso, ¿pero qué pasó pues? Entonces, ¿dónde estaba? Queremos que Dios actúe como yo quiera. Y así no es. Eso pasa en los milagros. Miren que cuando Jesús hacía milagros, Jesús, siendo el mismo Dios, ¿qué hacía? Antes de hacer un milagro, pedía permiso. Y él lo podía hacer tranquilamente porque era el mismo Dios. Pero él dice: no, es que a mí no, yo soy el Hijo. Vamos a ver aquel que tiene. Que se haga lo que el Padre. ¿Sí? Lo que el Padre. Claro, hasta aquí. No sé si respondo con este ejemplo a la duda de Patricia. Sí, muchas gracias, profe, de verdad que muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Muchachos, este tema, esto es muy interesante. Por ahí alguien me intervino, creo que fue Juan Pablo, no sé quién. Jairo, por favor. Sí, señor. En base en lo que dijo ahorita, y pues yo creo que ya sí, para que pueda cerrar, qué pena con usted, quitarle tiempo. Tranquilo. Nace una pregunta acerca de lo que dijo, y ejemplo dado el que se pasa el semáforo en rojo. Sí. Pero ¿qué sucede con el que se pasa el semáforo en verde y vino el borracho y lo levantó? O sea, ahí se muestra que está actuando conforme al deber ser. Entonces dice uno. Y otra pregunta es, de acuerdo a lo que uno dice, entonces uno debería o no debería decir que Dios haga su santa voluntad, porque parecería que es casi como el libre albedrío el que está actuando allí. Muy bien. Frente a esa primera pregunta, ¿qué pasa cuando el borracho o el conductor imprudente pasa en semáforo rojo y el peatonal tenía la vía? ¿Qué pasa allí? Vuelve y juega. Es la libertad, y usted lo dijo, el libre albedrío. ¿Sí? Es la libertad de.
Lo único que nosotros tenemos claro es, como dice por ahí una canción, yo sé que tengo seguro 2 días. El primero cuando vine al mundo y el segundo cuando he de partir. ¿Cierto? No lo canto pues porque muy ranchero. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros eso, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento. Pero no sabemos cómo va a ser la fecha de vencimiento. Nosotros no sabemos. Pero conforme a, por ejemplo, si yo sé que X o Y vicio me va a acarrear un deterioro en la salud, yo ya estoy buscando el método de cómo morir. ¿Sí? El alcohólico, el borracho que citaba don Jairo, él sabe que tomando, va a perjudicar no solo su vida, sino la vida de muchos, la familia, este peatón que sufrió nefastamente el accidente. Pero en conciencia ya dice, ay, yo me acuerdo que por allá yo atropellé a alguien, pero sigue y sigue y sigue, entonces miren que ya no es la voluntad de Dios, ya es la decisión de él, de querer continuar en lo mismo, ¿cierto? Viene de pronto con esto, uno debe ser muy precavido también. Ustedes saben la historia, o creo que sí, la historia de los 3 cerditos y el lobo. ¿Sí? Los 3 cerditos que se van a vivir a una choza, llega el lobo, sopla y la choza se va. Y siguen huyendo y van a una de madera y sopla el lobo y se va a la casa. Entonces ya ellos dijeron, pues madre, no, es que la choza, la madera, ¿qué tenemos que hacer? Ya hemos estado mucho en peligro, tenemos que salir de ese peligro. ¿Y qué hicieron? Construyeron la casa de material. Y el lobo ya no pudo derribarlos. Eso pasa entonces con nuestra vida. Si yo veo que estoy en este y en este y en este y en aquel peligro, pero sigo ahí melodeando, rondeándolo, no voy a salir de allí. Mas cuando tomo conciencia de que esto me está perjudicando, tengo que hacerme fuerte para evitar y eso es lo que llamamos nosotros la voluntad. La voluntad. Yo quiero dejar de fumar, pero es que apenas veo un cigarrillo y me ofrecen, fumo. ¿Dónde está el sentido de voluntad? Entonces no es la voluntad de Dios, es mi falta de voluntad o la mía. Entonces no se le atribuye aquí nada a Dios. Dios nos quiere siempre sanitos. Dios nos quiere sanos. No sé si de pronto respondo a la pregunta o a lo que dice. Profe, yo le digo una última cosita. Un momentico, Elizabeth. Don Jairo. Bueno. Guillermo, muchas gracias. Ahí responde un poco. Tengo una duda, pero tranquilo. No, dale, que así está muy bien. Bien. Elizabeth. Que de todas maneras venimos a cumplir una misión y el Señor determina cuando nos volvemos a Él. De Él venimos y a Él volvemos. Y no nos debe dar tristeza volver a Él. Exacto. Como dice el Salmo. Sí, como dice el Salmo, la lluvia que cae del cielo no vuelve a ella sin empapar la tierra y dar su fruto. Eso. Bueno, tarea, por favor, una tarea. Los milagros se dividen en 5 partes. Ustedes me van a consultar
eso. Pero yo les voy a decir en cuántas partes pues se divide. Entonces, ¿qué es lo que van a consultar? ¿Qué significa eso? Y si hay citas bíblicas, por favor. Entonces, los milagros se dividen en, primero, sobrenaturales, curación física, milagros de liberación demoníaca, victoria de Jesús sobre las milagros de liberación demoníaca, victoria de Jesús sobre voluntades hostiles, victoria de Jesús sobre las voluntades hostiles, y el quinto, las resurrecciones, ¿sí? Milagros de resurrección. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a buscar una definición a cada uno de esos milagros. Profe, ¿me los puede repetir, por favor? Sí, claro. Milagros sobrenaturales. Curación física. Milagros de liberación demoníaca. Es decir, pues los que estaban poseídos. Victoria de Jesús sobre voluntades hostiles y milagros de resurrección. Bueno, en eso se dividen los milagros. ¿Qué van a hacer ahí ustedes? Van a buscar entonces una definición de cada una de esas cosas, porque son milagros sobrenaturales, por esto, por esto, por esto. Y ejemplifican, ¿sí? Van a ejemplificar, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, el texto bíblico, ¿sí? Así sucesivamente. Para la próxima clase, compartir un momentico y luego pasamos al tema de la muerte de Jesús. ¿Listo? Pero no hay que enviarle nada, los investigamos y los compartimos. Sí, solamente para socializarlos en clase la próxima sesión. 2 o 3 personas que evaluemos este encuentro, ya vea, qué pena con ustedes, me les estoy robando mucho tiempo. Profe, a mí me pareció excelentísimo. Antes nos falta tiempo, quisiéramos más tiempo para poder compartir más de esta clase, hombre. Excelentísima, profe, mío se pague. Con mucho gusto. Nelson. No, excelente el tema. Profe, felicitaciones. En carreto no tanto, que uno no mira el tiempo. Muchas gracias. Alice o Jairo. Profe, no, realmente lo que dijeron, nos faltaría tiempo, porque no, pues también a medida que usted nos va explicando cosas, también nos van surgiendo muchas preguntas y bueno, ahí se nos fue más de media hora, casi 45. Enriquecedor el espacio, sobre todo porque hay muchas cosas que uno las ve como puro paisaje. O sea, el milagro de ver, el milagro de escuchar, el milagro de respirar, realmente es un milagro. Y uno no le da el valor, o sea, uno piensa que sí, como decía usted, inició la charla, que abre la llave y sale agua. No, eso no es problema, pero ¿y qué? ¿Y usted qué está haciendo por eso? Entonces, muy bueno que lo hagan caer a uno en cuenta de que no todo es paisaje. Gracias, Guillermo. Con mucho gusto. Sol Beatriz. Profe, muchas gracias porque nos hablas acerca del perdón. Detrás del perdón está ese amor tan grande que nosotros tenemos que sentir a los demás, porque amor sin perdón no hay. Hablaste muy lindo acerca del perdón. Muchas gracias. Sí. Bueno, démosle gracias a Dios por este encuentro. Que Él siga dándonos deseo de irnos configurando, que este tema, que esta asignatura, más que, como le he dicho, más que de adquirir conocimiento, nos vaya adhiriendo más a la persona de Jesús. Feliz tarde y que el Señor les bendiga. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Feliz semana. Gracias. Usted nos va a mandar eso, profesor. Sí, claro que sí.